Y ahora presentamos Rostros y Voces de mi gente. Cultura, tradiciones, recuerdos, sonidos, costumbres, anécdotas. Rostros y Voces de mi gente. Revista de radio y televisión dedicada a la cultura y los valores de Amatitlán. Una producción GR Print. Creativos Gustavo Morales y Ronnie Lemus. Conductores licenciada Araceli Judith Samayoa de Pineda y licenciado Polo Rodríguez. Y a continuación, Rostros y Voces de mi gente. Nuestro personaje. Estimados amigos de Rostros y Voces, para la televisión de Amatitlán y por supuesto en proyección para el mundo, llegamos a ustedes en la producción del tercer programa de la serie Rostros y Voces de mi gente. Estamos aquí en esta tarde, en esta locación especial, reunidos con el licenciado José Carlos Chiquín y un grupo de amigos que van a intervenir en el programa. Un cordial saludo a ustedes y a los amigos televidentes, y estamos pues nuevamente para compartir algo acerca de la riqueza cultural de Guatemala. Así es, efectivamente, en torno a esa riqueza cultural de Guatemala, valdría la pena, licenciado Chiquín, iniciar este conversatorio con una definición de lo que es marimba. Pues la marimba podemos definirla como un instrumento percutivo y diófono que consta de una serie de tablillas de madera dispuestas de forma horizontal en un orden determinado, en escalas que van de graves a agudos. Generalmente, por tradición, esas tablillas están hechas de hormigo, aunque también roxul y granadillo se pueden utilizar para la fabricación del teclado de la marimba. Estas teclas se encuentran sujetas en una pieza llamada bastidor,
que conforman la mesa de la marimba, que tiene las patas, y la cajonería, que hace las veces de resonadores, y es una serie de cajones que se encuentran debajo de cada tecla para hacer que el sonido sea más profundo y con un mayor volumen. En cuanto al cuerpo de la marimba, esta ha evolucionado. ¿Qué podemos hablar en torno a estos aspectos? Guatemala es un caso curioso porque se encuentran aún conviviendo hoy día todas las formas evolutivas de la marimba. Hablando puramente del cuerpo del instrumento, surgimos con la marimba de Tecomates, que es una marimba que hoy día aún puede verse en poblados de Sololá, en Chichicastenango, en lugares de Huehuetenango, y que es una marimba también llamada de arco porque es con un arco que se sujeta. Característica de este instrumento es que es para solista, solo interpreta una persona, y los resonadores, en vez de ser cajones hechos para el efecto, son jícaras vacías, los famosos tecomates. Es una marimba sencilla, diatónica, es decir, no contempla los semitonos, y es la forma más antigua de marimba que se registra en Guatemala. Posteriormente aparecen las patas de la marimba y una cajonería más refinada, en donde ya son hechos con ese propósito. Y tenemos entonces lo que se llama marimba sencilla. En 1898 el maestro quetzalteco Sebastián Hurtado, imitando el piano, decide ponerle los semitonos, digamos las teclas negras, y surge entonces la marimba doble, la marimba cromática. Y es lo que hoy día funciona como la marimba tradicional que conocemos, aunque ha tenido todavía cambios después de ese hecho por el maestro Sebastián Hurtado. Y es el maestro Anleu quien decide seccionar la marimba en varias partes, de tal manera que cada intérprete tiene una pequeña sección de la marimba, y a eso se le llama guatemarimba o marimba seccionada, que es la última modificación hecha a la marimba. La marimba en algún tiempo fue menospreciada, estaba reservada únicamente para indígenas, para situaciones en donde intervenían en cofradías o en ese tipo de eventos. No tenía la marimba cabida, digamos, en la sociedad ladina guatemalteca. Y es esta intervención del maestro Sebastián Hurtado quien le da a la marimba potestad de interpretar cualquier música extranjera, desde los valses europeos hasta el son tradicional, y eso pues le abre campo a la marimba, vemos que esa transformación se da con ese motivo. Surgen ideas acerca de la marimba, y principalmente la marimba es algo que se ha utilizado para amenizar eventos, alguna fiesta, algún evento especial, cumpleaños, pero esto hizo que la marimba estuviera también en peligro de desaparecer por toda la influencia de música extranjera, y nace una nueva modalidad de marimba, que es la marimba orquesta, que es una marimba a la cual se le acoplan otros instrumentos, principalmente de viento, trompetas, trombones, saxofones, a tal grado que la marimba queda como escondida detrás de todos estos instrumentos. Y aunque muchas personas no comparten esta idea de marimba orquesta, sí es necesario reconocer que gracias a esa idea la marimba sobrevivió a esa época. Estamos hablando de los años 60, entre los 50 y los 70, y eso hace que la marimba pues permanezca todavía vigente, porque claro, la música extranjera se sigue tocando, pero la marimba está salvaguardada por esos otros instrumentos. Y no es hasta 1978 que el maestro Lester Godínez nos trae el concepto de marimba de concierto, que es una marimba que ya es para ser escuchada, ya no para amenizar. Y eso le ha permitido a la marimba también resurgir en los últimos años. Licenciado Chiquín, usted nos hablaba un poco en torno a el estatus de la marimba y cómo la marimba ha tenido que crear sus propias defensas para mantenerse en el ambiente. Quiere decir que con cada época, con cada moda internacional, la marimba recibe un impacto que tiene que ser percibido y transformado en el equipo de la marimba para seguir sobreviviendo. Tal parece que es lo que ha sucedido, y el instrumento tiene un pequeño problema, y es que el transporte lo hace un tanto engorroso. Es difícil transportar una marimba y llevarla donde uno quiera, y por eso es que surge la marimba seccionada, dividirla en pedacitos para que sea más fácil transportar. Yo creo que definitivamente todo cambio a la marimba obedece a cómo el mundo está bombardeándonos con sus nuevas ideas, su música,
y la marimba ha tratado de buscar su espacio, y eso lo hace a través de modificaciones tanto en su filosofía, en su ejecución, en su repertorio, como físicamente, o sea, en la parte estructural, ya sea agregándole un teclado más, agregándole otra marimba para darle riqueza a las voces, dividiendo la marimba en partes. O sea, es algo que es una respuesta, pienso, necesaria para que la marimba no se quede atrás ante tanta influencia extranjera. Y desde 1978, en el decreto 6678, donde se declara la marimba instrumento nacional, hasta el decreto 3199, en donde en agosto del 99 la marimba es declarada símbolo patrio. Con eso el culto a la marimba ha cobrado una fuerza importante y ha permitido que la marimba llegue cada vez a estratos más jóvenes, que eso es lo fundamental para que la marimba persista. Es interesante lo que usted menciona, porque hablaba usted de una visión social, de una visión antropológica, de una visión filosófica, de una visión ideológica, y ahora también usted me menciona algunos decretos que implica que la marimba también tiene un espacio jurídico. Exactamente, la marimba por ley es no solo instrumento nacional, su día el 20 de febrero, sino que también es el símbolo patrio, que está a la altura de la monja blanca, el quetzal, la bandera, nuestro himno, y eso pues le eleva a una categoría que nunca había gozado el instrumento. Interesante los datos que compartimos en el programa de hoy en Rostros y Voces de Mi Gente, aquí en este lugar especial en el que vamos a compartir con ustedes también algunos sonidos de una marimba que ha sido transportada especialmente para esta ocasión. Gustavo Morales y Polo Rodríguez, regresamos en un momento. Seguimos ahora en otro ángulo del programa, precisamente para compartir con ustedes las partes de la marimba que quizás nunca usted realmente ha tocado este tema, y es José Carlos Chiquín quien nos habla de estos aspectos. Hay otro aspecto igualmente importante, y es el hecho de diferenciar entre un marimbista y un marimbero, licenciado. Sí, muchas veces se utiliza el término marimbero para designar despectivamente a alguien que toca marimba, pero en realidad el término marimbero se refiere a la persona que construye las marimbas, y marimbista a la persona que interpreta en una marimba. Y si queremos hablar de escalas, pienso que un marimbero es más que un marimbista, porque una persona que construye marimbas tiene que saber interpretarla, pero quienes interpretamos marimbas no necesariamente sabemos construirlas. Entonces creo que en ningún momento marimbero es un término despectivo, sino todo lo contrario. Profesor, aquí tenemos dos partes de la misma marimba. ¿Nos puede explicar cuál es cuál? Esta es una forma en que las marimbas guatemaltecas tratan de aliviar un poco el transporte, que no sea tan difícil transportarla. Por eso es que si nosotros comparamos esto con el piano, esto correspondería, esta parte, a las teclas blancas del piano, y esta correspondería a las teclas negras del piano. Cuando hablábamos de la marimba sencilla, lo que se tenía antes era solo esta parte, y con eso era que se ejecutaban los sones de esa época. El maestro Sebastián Hurtado, su invento consiste en acoplar esta otra parte, teniendo entonces la marimba doble. Cuando hablábamos de marimba seccionada, nos referíamos a un corte que se hace, pero no longitudinal, sino transversalmente. Se corta incluso en piezas más pequeñas para que cada ejecutante tenga su... Hay hasta 7, existen marimbas seccionadas en una modalidad de 9 piezas distintas, lo que le da una riqueza, una polifonía interesante al instrumento. Pues no cabe duda que son datos muy valiosos. Usted mencionaba en el primer segmento de esta entrevista que las teclas no pueden ser únicamente de hormigo. ¿Hay otras maderas que suenan igualmente hermoso y dulce? Cada madera tiene su característica especial. El sonido del hormigo se define como muy cristalino y es interesante para los registros agudos. Para los registros semigraves y graves, el roxul ofrece una sonoridad interesante también, una sonoridad muy profunda. Existen marimbas mixtas en donde justamente la parte aguda está hecha de hormigo y la parte grave está hecha de roxul, y eso pues le da la mejor combinación para los sonidos del instrumento. Maestro Chiquín, ¿qué predice usted de la sobrevivencia de la música en marimba y del cultivo de la marimba en Amatitlán? En Amatitlán tenemos la dicha que la marimba está llegando fuerte a la juventud. Tenemos ejemplo de jóvenes que están trabajando, y yo pienso que esa labor va a rendir su fruto en nuestro municipio en cuanto a que la marimba no muera, ya que ellos a su vez contagian a otros jóvenes, y es lo que deben hacer para tener siempre un equipo joven que esté al tanto de la marimba. Y sería lo ideal, el sueño, que
que de alguna manera oficial a nivel de gobierno municipal se lograra a incentivar esto con escuelas de marimba, con los profesores para dichas escuelas, los locales para hacerlo. En fin, ¿verdad? Se puede hacer algo para el rescate de la marimba bombardeando a los jóvenes con información. En alguna ocasión le decía que el joven promedio no ama la marimba simplemente porque nadie se la ha dado a conocer. Pero por experiencia, cuando un joven entra en contacto con la marimba, alguien que incluso sentía apatía por ella, se enamora del instrumento y es realmente un sentimiento incomparable ver cómo se transforma a ese joven en alguien apático con la marimba, alguien que ya la valora y que incluso aprende a tocar. Maestro Chiquín, hay otras partes de la marimba menos visibles para la gente, los faldones, la parte inferior de la marimba, incluso la fabricación de las baquetas, que también requiere de un arte especial. Compartamos esto con el gran público que está pendiente de este programa semana a semana. Claro, definitivamente la parte más importante del instrumento son sus teclas, que acá pueden ver, no sé si se aprecia que tienen una curvatura. Cada tecla tiene una curvatura que es donde se afina la tecla, desgastándole, entonces se va llegando a la nota que se requiere. Maestro, ¿cómo se descubre que dándole una curvatura la tecla va teniendo un sonido distinto? ¿Es parte de la técnica? Sí, dependiendo de la masa que tenga la tecla, es la nota que va a resultar. Entonces lo que se hace primero es que se cortan las teclas a tamaño estándar y se van desgastando hasta que dan la nota que debe dar, y conforme se va desgastando, pues la nota va cambiando. Es como se hace. Las teclas tienen que estar sostenidas por el cordel que vemos acá, y el cordel está a su vez sostenido por las clavijas. Las clavijas que a su vez están en el bastidor de la marimba, que es esta parte que se mueve acá, ¿no? Que es el bastidor de la marimba que está sobre la mesa. También la madera de las clavijas es especial. Debe ser una madera fuerte, se acostumbra a hacerlas de café de guayaba, y es característica porque es la parte más frágil de la marimba. Por estarla desarmando constantemente y transportándola es lo que primero se rompe. ¿Cómo los fabricantes de marimba llegaron a todas estas conclusiones a lo largo de varios cientos de años? Definitivamente la tradición oral ha dado esos secretos a generaciones en donde se establece qué madera es la mejor para cada parte de la marimba. Tenemos el caso de los cajones, que es otra parte importantísima. Bajemos aquí a ver la parte de los cajones, que también es importante, porque en la parte inferior de los cajones también hay un secreto muy especial. Claro, cada tecla tiene asociada a ella un cajón. Este cajón hace las veces de resonador y lo que hace es amplificar el sonido. Y eso lo logra por la distancia que tiene de la tecla hasta el fondo del mismo, y por esta abertura que vemos acá, que es una abertura que se cubre con cera y tiene un trozo de tela de tripa de cerdo. Eso le da un sabor muy característico, un color especial a cada sonido, y prolonga el sonido en una vibración especial, que es la vibración que hace la tela. Por eso decía Miguel Ángel Asturias que en los cajones de la marimba viven moscas, y es cuando da esa vibración, el sonido característico de la marimba. Y toda esta parte frontal del instrumento consiste, pues es donde generalmente aparece el nombre del conjunto, los adornos. Eso se llama el faldón de la marimba. A propósito, el faldón también ha evolucionado mucho, porque hay verdaderas obras de arte en los faldones. Definitivamente, si tuvieran oportunidad de conocer la marimba india maya, la marimba maderas de mi tierra, son unas obras interesantes en cuanto al labrado que tienen en los faldones. Hay otras muy sencillas, aunque claro, lo importante de la marimba está en el teclado y los cajones, es lo que le da su sonoridad, aunque claro, la apariencia es importante también. ¿Qué madera va en la fabricación de los cajones? Para los cajones se prefiere el cedro. Es una madera que resiste al tiempo y tiene la característica de sufrir poco por rajaduras y por ese tipo de situaciones que pueden alterar el sonido del instrumento. Además, no hay polía con el cedro. Exactamente, ese es un problema que hay que estar al tanto con las marimbas. A propósito de las baquetas, también tienen su secreto, ¿no? Es cualquier instrumento que hace que se suene la tecla, sino que tiene su propia característica. Exactamente, la baqueta se prefiere fabricar de madera de huitzilzil.
que es una madera bastante flexible y resistente. Y hablando de baquetas, tenemos distintos tipos para un mismo instrumento. Y vemos que hay baquetas que son más duras, más pequeñas, y otras que son menos densas, que son más suaves. Y cada una tiene un lugar específico en la marimba. Mientras más dura es la baqueta, más apropiada es para los registros agudos. Entonces podemos nosotros, por dar un ejemplo, apreciar cómo con una baqueta suave las teclas agudas no suenan. Mientras que en el registro grave. Por otro lado, con una baqueta dura, el registro grave suena muy golpeado. Pero es lo ideal para el registro agudo. Realmente interesante estos aspectos que estoy seguro la mayoría de guatemaltecos que observan este programa pues han pasado desapercibido porque es parte de una técnica, de una ciencia y de un sentimiento muy especial. Correcto. Es importante que el guatemalteco conozca de su cultura, de su arte, porque resultaría vergonzoso, pienso, que estando alguien en el extranjero y le pregunten cómo es la cultura, cómo es su instrumento nacional, de qué está hecho, no supieran responder a esas interrogantes. A propósito, en la parte en que las baquetas bailan, ¿qué material es este, maestro? Es hule, es látex crudo que se envuelve alrededor de un núcleo y dependiendo la fuerza con que se envuelva da la dureza de cada baqueta. Interesante este conversatorio con el maestro Chiquín que nos ha un poco, que les dijera a ustedes, desvestido a la marimba para que la gente pueda verla por dentro, aparte del sonido que es el corazón mismo de la marimba y el sentimiento del arte guatemalteco. Regresamos en un momento a Rostros y Voces de mi gente. Cada fin de mes, usted tiene una cita con Rostros y Voces de mi gente. Costumbres, tradiciones, relatos, historia de Amatitlán. Un espacio cultural al servicio de la sociedad. En horario de las 21 horas. Lago Televisión, la imagen de Amatitlán y Estéreo Acuario La Filonera te invitan a entrar en contacto con Rostros y Voces de mi gente. Academia Integral de Computación, la única autorizada por el Ministerio de Educación. AIC Computación, tu única opción. Te ofrece técnico operador en computación, técnico programador, cursos libres, horarios a tu elección, teléfono 633-4651. Seguimos frente al Liceo San Juan. No tenemos sucursales. No vende. La publicidad es una inversión. GR Print Publicidad, spots publicitarios para TV, teléfono 811-5444. Sedami, una clínica para la mujer, tecnología a su alcance, emergencias 504-8476. Estamos presentando Rostros y Voces de mi gente. Estimados amigos, seguimos ahora en este conversatorio con ejecutantes de la marimba. Vamos ahora con la parte de los jóvenes que son orgullo y satisfacción de quienes han dedicado su tiempo a descubrir que habían facultades musicales, pero además un amor por el instrumento de la marimba. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Glender Kaal. Glendel, ¿cuántos años tienes? 18 años. ¿Y desde cuándo cultivas el arte de la marimba? Desde los 12 años. Aquí tenemos a otro de los ejecutantes de la marimba de la sesión del día de hoy en Rostros y Voces de mi gente. ¿Cuál es tu nombre? Eric Suárez. Eric, 20 años. Sí, 20 años. ¿Cómo es tu acercamiento con la marimba? Pues realmente lo que pasó fue que yo fui integrante de un coro durante 3 años. Entonces en este coro el maestro tuvimos la oportunidad de
de interpretar 3 melodías que él nos contó que originalmente habían sido escritas para marimba, ¿verdad? Si no mal recuerdo, era Cobán, Flor de un Día y Regalito de Amor. Entonces, cuando él nos contó esto, a mí sinceramente me despertó la curiosidad mía, ¿verdad? Porque yo pues las había escuchado ya en coro y sentí la curiosidad de escucharlas en marimba. Entonces comencé a buscar estas 3 piezas, ¿verdad? Consiguiendo algún cassette donde estuvieran las 3 para escucharlas y conseguí 2 de ellas, ¿verdad? La que más fácil se me hizo conseguir fue Cobán y Regalito de Amor. Entonces ya cuando las escuché, sinceramente me gustó, ¿verdad? Como que despertó también en mí el gusto por lo nuestro, por la marimba. Y pues ya posterior a eso comenzamos a ver con quién podíamos aprender a tocar marimba. Entonces, investigando y averiguando, ¿verdad? Me enteré de que en AGAIC, la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, hay una escuela de marimba. Entonces llamamos a la escuela y comenzamos a llegar a las clases, que yo creo que todavía son miércoles de 3 a 5. Esa fue. Regalito de Amor, que sabe canción, Con el corazón es feliz. Ajá, exacto. Y a propósito de ese corazón feliz, maestro Chiquín, en cuanto a los orígenes de la marimba, ¿ya se estableció plenamente cuál es el origen de la marimba o siguen existiendo aún varias teorías? Circulan 3 teorías, de las cuales ninguna ha sido todavía probada, sin lugar a dudas. Está la teoría del origen africano de la marimba, la teoría del origen asiático y la teoría del origen mesoamericano. Al estudiar las 3 teorías vemos que existen puntos a favor y puntos en contra, y que en ninguna de ellas es determinante ni es definitivo saber cuál es el origen de este instrumento. Hay autores que hablan de una poligénesis de la marimba, o sea que la marimba surgió independientemente en estos lugares y que ha tenido influencias cruzadas. Si tomamos por ejemplo el caso del instrumento africano, el punto a favor que tiene es que su similitud con el instrumento conocido acá como marimba de tecomates es asombroso, se parecen muchísimo. Incluso ellos a las jícaras les ponen una perforación que cubren a veces con tela de araña, a similitud de lo que acá hacemos con la tripa de cerdo. Pero los puntos débiles de esta teoría es que en África la marimba que se trabaja en ese lugar es un instrumento eminentemente rítmico. Ellos ven a ese instrumento como una sucesión de tambores, en donde ellos no interpretan melodía alguna, mientras que en Guatemala el instrumento aparece como algo melódico. Otro punto débil es por qué no hay marimbas en regiones donde hay clara evidencia de trasiego de esclavos de color, por ejemplo en las Antillas o en Izabal, en la región guatemalteca, sino que la marimba acá en Guatemala tiene más fuerza en la parte de occidente, Huehuetenango, Quetzaltenango. Si hablamos del origen asiático de la marimba, tiene el punto a favor de que es un instrumento que se utiliza con fines melódicos, pero su estructura no es como la de acá. Es un instrumento que es hecho para solista. Entonces tenemos puntos a favor y en contra. Con la teoría mesoamericana tenemos el punto a favor, que en ningún lugar del mundo el instrumento ha tenido una evolución tan grande como en estas regiones. En ningún país del mundo existe tantas marimbas, tanta música hecha para marimba como en Guatemala. Pero lo que tiene esta teoría, lo que adolece esta teoría es de evidencia arqueológica. Hasta hoy día no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica de que la marimba fuera conocida antes de la venida de los españoles. Entonces, la pregunta sigue abierta para que gente inquieta siga investigando y algún día pues, nos dé la respuesta certera al origen de la marimba. A propósito del xilófono, que parece una marimba, pero con otra clase de metales. Sí, existen instrumentos como el vibráfono, que está hecho de metal, el xilófono y toda la familia de los xilófonos, ¿verdad? Que viene de Indonesia, de África, acá en Mesoamérica. Pienso que una de las razones por las que se le ha dado el origen africano sin mayor estudio a la marimba guatemalteca es porque el término marimba, la palabrita marimba, sí es de raíz africana. Acá se le conoce con otro nombre, el cojón, es como le llaman algunas etnias guatemaltecas, pero el nombrecito ese sí fue puesto después. Y quizá por eso se ha dado esa especulación de que el instrumento en sí también vino de África, pero como le decía, no podemos ahorita inclinarnos por ninguna de las teorías. En las Antillas hay un instrumento de forma redonda, parecido a un tonel, que suena de alguna manera a una marimba primitiva. ¿Alguna raíz por ahí? Exactamente, este instrumento se ha rastreado que sí tiene orígenes en la influencia de los esclavos africanos
pero ha tenido una evolución distinta que lo ha hecho pues no ser tan similar incluso a los instrumentos, a los balafones que existen en la región de África. Es realmente interesante poder algún día saber el misterio del real origen de la marimba en Guatemala. Interesante porque cualquiera que fuera su origen, se supone que en diversas partes del mundo apareció en un instante la idea de la marimba, pero que ha sido en Guatemala, donde su evolución ha sido verdaderamente extraordinaria, aristocrática y clásica, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ese orgullo si nadie se lo quita a Guatemala, que es el lugar en donde la marimba ha tenido su evolución más marcada y ha llegado a punto de interpretar cualquier tipo de música en marimba. Y como dijera una estudiosa de la etnomusicología, una frase que a mí me encanta mucho utilizar y es que dice: la marimba puede que no sea de Guatemala, pero indiscutiblemente es guatemalteca. Qué interesante. Maestro, además creo que en ninguna parte del mundo hay una fecha que será el 1 de marzo del año 2004 en la que una fábrica de marimbas cumple sus primeros 100 años después de haber hecho casi 5,000 marimbas. Exactamente. En Guatemala toda la parte de construcción de marimbas, la parte de música para marimba que está registrada, la que aún no, la parte de ejecutantes de marimba y el número de instrumentos no tiene comparación en ningún otro país del mundo. Incluso países del área, estamos hablando pues de algunos marimbas de Chiapas, Costa Rica, Honduras, El Salvador, un buen número son marimbas fabricadas en Guatemala y hechos justamente por esta fábrica que cumple ya sus 100 años. La fábrica de los hermanos Barrios en su tercera generación. Para despedir este encuentro con la cultura desde un bello set aquí en Amatitlán, quisiera pedirle nos anuncie la siguiente interpretación. Vamos a cerrar con un son, como toda intervención guatemalteca, un son nacional, que es el son por excelencia del maestro Everardo de León Cifuentes, el grito. Estamos presentando Rostros y Voces de mi Gente. Cada fin de mes, usted tiene una cita con Rostros y Voces de mi Gente. Costumbres, tradiciones, relatos, historia de Amatitlán. Un espacio cultural al servicio de la sociedad, en horario de las 21 horas. Lago Televisión, La Imagen de Amatitlán y Estéreo Acuario La Filonera te invitan a entrar en contacto con Rostros y Voces de mi Gente. Academia Integral de Computación, la única autorizada por el Ministerio de Educación. AIC Computación, tu única opción.
te ofrece técnico operador en computación, técnico programador, cursos libres, horarios a tu elección, teléfono 633-4651. Seguimos frente al Liceo San Juan. No tenemos sucursales. No vende. La publicidad es una inversión. GR Print Publicidad, spots publicitarios para TV, teléfono 811-5444. Sedami, una clínica para la mujer. Tecnología a su alcance. Emergencias 504-8476. Continuamos. En el con todos ustedes dos fiestas tradicionales populares. El mes de febrero, como se le ha dado en llamar, es el mes del cariño, y el 14 de febrero especialmente es el día que se celebra el Día del Amor, el Día del Cariño, el Día de San Valentín. La historia de la celebración se remonta al siglo III, cuando se festejaba en Roma las Lupercalias o Lupercales, que eran en honor al dios del furor sexual, de la fecundidad, y eran dioses romanos. En estas fiestas dedicadas al dios del furor sexual, llamadas Lupercalias, había una situación, un detalle que hacía muy importante esta celebración. También ellos se hacían partícipes de lo que le llamaron la lotería de mujeres o la rifa de mujeres. Esto era consistente en que los jóvenes solteros de la época podían elegir a una dama, a una señorita, de todas las jóvenes solteras también, y que en una urna, en una gran caja, eran echados los nombres, en unas tarjetitas apuntaban el nombre de las señoritas y las metían en esta urna. Y luego los soldados o los jóvenes hacían cola para poder sacar un papelito con el nombre de una de las señoritas, de las jóvenes. Y la diversión, podríamos decir, consistía en que el nombre de la señorita que salía en el papelito era la seleccionada para convivir durante un año como pareja con el joven. Nos vamos a remontar al año 270, siglo III después de Cristo, en Roma, cuando gobernaba el emperador Claudio II, llamado también el Gótico. Podríamos decir que la historia y la relación que tiene Claudio II con San Valentín data de que durante su reinado como emperador, como de su gobierno como emperador, tenían que reclutar soldados para que fueran a defender el reino, el cual estaba o el imperio, como se le llamó en la época romana, para ir a defender el imperio en el cual estaba bastante debilitado. Él tenía la creencia de que los soldados solteros eran los que tenían mayor empuje y mayores condiciones para poder ir a pelear, que los casados y con familia no servían. Por ello fue que decretó que se prohibía el matrimonio entre los jóvenes solteros, los hombres solteros, y los jóvenes no estaban de acuerdo. Y esto era prácticamente un veto al amor entre las parejas. Y aquí es donde resalta y sobresale la figura de Valentín,
En el transcurso que Valentín estuvo en la cárcel, el carcelero que tenía a su cuidado a este joven sacerdote tenía una hija que era ciega de nacimiento, que se llamaba Julia. Y le pide a Valentín, este carcelero, que quiere que vea a su hija, que quiere que infunda en su espíritu, en su persona, ese amor a Cristo que él ha visto, que él le tiene, y que la enseñe a orar. Y así es como Julia llega a la cárcel y visita continuamente a Valentín, teniendo como resultado que ella se enamora de él, y este sacerdote también se enamora de ella. Se lleva a cabo la ejecución el 14 de febrero y Valentín le deja una carta escrita a la joven Julia, incitándola pues a través de sus líneas de que siga y persevere en creer y difundir la fe del cristianismo. Podemos hablar también en este espacio de una figura muy especial, de una figura que es el símbolo de esta festividad de 14 de febrero, como lo es Cupido. A Cupido, que también se le llamó en la mitología griega, también se le llamó Eros, que era el hijo de Afrodita, y también los romanos le llaman Cupido y su madre Venus. Entonces, esto es el símbolo, este es el símbolo completo de Cupido, que es la expresión, podría yo decirles, más común, más popular dentro de nuestro medio, y también a nivel mundial del símbolo del amor, del símbolo del romance. Y esta es la historia de cómo surge el Día del Cariño en la fecha del 14 de febrero, llamado también mes del amor, mes del romanticismo, mes de la amistad. Estamos presentando Rostros y Voces de mi Gente. Cada fin de mes, usted tiene una cita con Rostros y Voces de mi Gente. Costumbres, tradiciones, relatos, historia de Amatitlán. Un espacio cultural al servicio de la sociedad, en horario de las 21 horas. Lago Televisión, la imagen de Amatitlán y Estéreo Acuario La Filonera te invitan a entrar en contacto con Rostros y Voces de mi Gente. Academia Integral de Computación, la única autorizada por el Ministerio de Educación. AIC Computación, tu única opción. Te ofrece técnico operador en computación, técnico programador, cursos libres, horarios a tu elección, teléfono 633-4651. Seguimos frente al Liceo San Juan. No tenemos sucursales. No vende. La publicidad es una inversión. GR Print Publicidad, spots publicitarios para TV, teléfono 811-5444. Sedami, una clínica para la mujer. Tecnología a su alcance. Emergencias 504-8476. Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo la invita a participar en el 9º Congreso Centroamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que se realizará en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia los días 4 y 5 de marzo del presente año. Para más información, dirigirse a la Tercera Avenida 12-74, Zona 9, Ciudad de Guatemala, o a los teléfonos 339-0202 y 334-2260. Continuamos.
Una parte del segmento de costumbres y tradiciones de Amatitlán se refiere a orígenes e historia del carnaval. La celebración del carnaval tiene su origen probable en fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del buey Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de las fiestas de carnaval se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 5000 años, con celebraciones similares en la época del Imperio Romano, desde donde se difundió la costumbre por Europa, siendo traída a América por los navegantes españoles y portugueses que nos colonizaron a partir del siglo XV. Esta celebración del carnaval es una de las fiestas más populares. Se celebra en los países que tienen tradición cristiana precediendo a la Cuaresma. Por lo general, en muchos lugares se celebra durante 3 días y se los designa con el nombre de Carnestolendas, que quiere decir carnaval, y son los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la Cuaresma en el calendario cristiano. Se supone que el término carnaval proviene del latín medieval carnelevarium, que significa quitar la carne, y que se refería a la prohibición religiosa de consumo de carne durante los 40 días que dura la Cuaresma. El más espectacular de los carnavales latinos es el de Río de Janeiro, el cual se lleva a cabo en todo lo que es Brasil. También hay otra costumbre que es propia del carnaval, como es el arrojarse distintos tipos de elementos, pero esto también fue heredado de los romanos, quienes se divertían tirando con fuerza confites, dulces, serpentinas, confeti, anisillos, rosas. Y en esto acá también en el carnaval tiene su origen el pica pica. El pica pica, que es ese recorte que se hace con papeles de colores y que se pican bien finitos, que cuando a uno se lo echan tanto en el cuero cabelludo como en el cuerpo, pues se llama pica pica, porque aparte de que se pica y se recorta y se pica finito, se hace la acción de picar. También le pica a uno como cosa coincidente en el cuerpo, porque se le prenden a uno de qué manera los papelitos en la piel, que también le pica a uno. Esta historia del pica pica tiene su origen en París, donde un obrero perforaba papeles de diferentes colores y de diferentes tamaños. Entonces, en una ocasión, cuenta la leyenda que a él se le ocurrió juntar todos los retacitos pequeñitos de diferentes colores que tenía en el suelo y se los regaló en una época de carnaval precisamente a su hijo menor. Se los regaló a su hijo menor para una época de carnaval y él fue a hacer el gran bullicio con todos sus compañeros de escuela y él se las comenzó pues a tirarle todos los retacitos a los niños, quienes se divirtieron mucho. Entonces, al siguiente año, los papás de los niños, compañeros de este muchachito, hijo del señor de este obrero, le pidieron que por favor les juntara las bolsitas con todos los retacitos y que se las vendiera. Vamos a mencionar el carnaval en Guatemala. No podemos dejar de hablar de cómo celebramos también acá en Guatemala el carnaval, y que es una fiesta popular ya tradicional, puesto que sabemos que viene desde hace muchos años. El departamento que más espectacular, podríamos decir, tiene su carnaval acá en Guatemala es en el departamento de Suchitepeques, en Mazatenango, ya que sabemos que acá se llevan a cabo los 8 días de carnaval, los cuales también, al igual que el Brasil, se iniciaron el viernes que antecede a domingo de carnaval, y que realizan pues un programa especial con desfiles de carrozas, con otros desfiles de enmascarados, otros de disfraces, otros también con comparsas, con todo ese tipo de bullicio pues que le da su sello característico y original a las actividades de la fiesta de carnaval.
Podríamos mencionar aquí también que desde hace ya algunos años, tal vez unos 20 años, podría yo decir, se viene realizando también la elección de la Reina Nacional de la Juventud, que es una actividad que promueve la Coordinadora de Jóvenes de Guatemala y que consiste en que una joven estudiante todavía de nivel medio pueda representar a todos los jóvenes en su departamento y así poder llegar a Mazatenango representando su departamento, y ahí eligen a lo que llaman la Reina Nacional de la Juventud como otra de las actividades que forman parte de la actividad de carnaval. El año pasado, en el 2003, tuvimos la alegría, por decirlo así, de que la señorita María José Zavala Orellana iba representando al departamento de Guatemala y ella fue la elegida señorita Reina Nacional de la Juventud. En este año está entregando, en estos días, en estas fechas de carnaval, ya ella entrega el reinado y creo que la experiencia que les toca vivir a estas jóvenes es muy bonita porque tienen la oportunidad de presenciar, quizás en forma sencilla, no tan suntuosa como en Venecia, como en Río, como en Mazatlán, en México, la festividad completa de los 8 días que conllevan las festividades de carnaval. Pero también hay otro aspecto dentro de la festividad de carnaval en Guatemala, y es que se realiza una actividad que es la que todos conocemos, de la cual también hemos sido nosotros en algún momento partícipes, como lo es la elaboración de cascarones. Año con año, las personas que se dedican a esto o los niños que les gusta realizar esta actividad comienzan por juntar las cáscaras de todos los huevos que se usan que se comen durante todo un año, y luego se juntan, luego viene el proceso de lavar estas cáscaras para que estén limpias y que puedan ya aceptar en su pigmentación la pintura con que los van a colorear. Muchas veces los usan diferentes añilinas para poderlos pintar, ya que eso sobre todo se da cuando las personas trabajan en gran cantidad de 40,000 en adelante cascarones. Pero los niños lo hacen a veces con acuarela, con témpera, o también a veces llevan sus frasquitos hechos de añilina en casa para poder darle, como quien dice, rienda suelta a la creatividad y hacer, como decimos nosotros, pedagógicamente, cascarones creativos. O sea, la decoración que le hacen a la cáscara es muy linda, que hacen verdaderamente unas obras de arte los niños. Esto sobre todo está muy enraizado en los centros educativos, porque esa es una forma de recordar la celebración del carnaval. La actividad de la quiebra de cascarones generalmente se realiza el día domingo. Ya va quedando muy poco el hecho de jugar carnaval día lunes y martes, aunque en algunos centros educativos, generalmente de tipo oficial, o sea, lo que llamamos también escuelas públicas, acá es donde el día martes, como es el último día de carnaval, es donde se les da a los alumnos un espacio dentro de la jornada de trabajo para que jueguen quiebra de cascarones y todas las actividades, echarse pica pica. ¿Y qué decir de Amatitlán? Si aquí en Amatitlán también todo el tiempo hemos jugado carnaval, domingo, lunes y martes en la época antigua. En esta época también, solo que ya con menos intensidad por una serie de situaciones. ¿Quién nos recuerda que fuimos partícipes de excursiones al Parque de las Naciones Unidas, llamado toda la vida para nosotros los amatitlanecos el Filón, donde se hacían excursiones campestres que llevábamos almuerzo, llevábamos refacciones, se iba uno a pie por el extravío que está por lo que fue la escuela forestal y subíamos al parque para poder después de almuerzo jugar carnaval el día domingo de carnaval. Pero como todo sucede muchas veces, esta festividad se fue degenerando con tanta violencia, con tanta inseguridad que hay en nuestro país.
el Parque de las Naciones Unidas también fue propio para que pasaran una serie de desmandes, podríamos decir, sociales, que terminó con que a muchos papás pues ya no quisieron llevar a sus niños ni a sus hijos, darles permiso para que fueran a jugar carnaval al Parque Naciones Unidas. Hoy en día se hace, pero ya no con la afluencia como se hacía anteriormente, porque no se podía ni caminar en el parque de tanta gente. Todo Amatitlán se iba al Parque Naciones Unidas a jugar su domingo de carnaval. Será el viernes 26 de marzo, quinto viernes de Cuaresma, cuando en el programa Rostros y Voces de mi Gente estemos compartiendo otro momento de nuestra historia. Cada fin de mes, usted tiene una cita con Rostros y Voces de mi Gente. Costumbres, tradiciones, relatos, historia de Amatitlán. Un espacio cultural al servicio de la sociedad, en horario de las 21 horas. Lago Televisión, la imagen de Amatitlán y Estéreo Acuario La Filonera te invitan a entrar en contacto con Rostros y Voces de mi Gente. Rostros y Voces de mi Gente. Producción GR Print, diseño gráfico. Edición Gustavo Morales. Animación Ronnie Lemos. Conducción licenciado Polo Rodríguez. Licenciada Araceli Judith Samayor. Colaboradores Roberto Morales, licenciado Jorge Pineda y Nancy Morales.